anabólica porque va a generar los tiene en realidad dos funciones, ¿no? Pero una de estas es generar las ribosas que utilizamos para que no se complete. Entonces vamos a definir, ¿no? La vía se da en el citosol, es la vía primaria para la formación de las ribosas del DNA y el RNA. Tiene dos fases, una fase redox en la cual vamos a generar NADPH, que es un acarreador de electrones, ¿sí? Y las pentosas. Y una fase de interconversión en la cual el exceso de pentosas, si es que yo ya he generado lo suficiente, lo voy a redirigir otra vez que se incorpore a la glucólisis para poder seguir generando energía. Entonces, esta vía inicia aquí, cuando yo tengo la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces, aquí yo mando la glucosa 6-fosfato a formar el fosfato, es decir, una glucosa, ¿no? Y aquí yo tengo dos caminos, uno en el cual formo las pentosas y otro en el cual formo el NADPH. Aquí actúa una enzima que no la menciona, pero que se llama la glucosa, es una G, 6-fosfato de hidrogenasa. ¿Sí? Porque va a quitar un hidrogenión a la molécula de sosa de la glucosa y se la va a ceder al NADP, que es un acarreador de electrones. Vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, le mete este hidrogenión y forma NADPH reducido. Este NADPH reducido, que es un acarreador de electrones, va, como dice aquí, a tener varias funciones. Va a proveer energía para que se formen ácidos grasos, va a servir como agente detoxificador, ya veremos por qué, y va a formar o va a ayudar en la defensa antioxidante. Aquí, como vemos, esta vía de los carbohidratos también termina actuando sobre la vía de los lípidos y también sobre los radicales libres. Yo les voy a explicar por qué. Acá, en cambio, las proteínas de fosfato van a formar los nucleótidos y posteriormente el DNA. Ahora bien, si ya tengo suficientes pentosas formadas, ¿qué es lo que hago? Si ya he formado ácidos nucleicos, si ya he formado agentes reductores de radicales libres, si me sobran, ¿qué es lo que hago? Las incorporo de nuevo de regreso a dónde? A la glucólisis, al punto, a este nivel de aquí, a la glucosa fosfato o el gliceraldehido 6-fosfato. Y viceversa, ¿no? Si de pronto necesito pentosas, puedo también incorporarla desde acá, de estos puntos. ¿Ya? Esas son las vías de interconversión. Ahora bien, ¿por qué es importante esto del NADPH? El NADPH, una de sus funciones es utilizarlo para reducir un aminoácido llamado glutatión. El glutatión está formado por la gamma-glutamicina y tiene una acción antioxidante. ¿Por qué? Porque el glutatión es un cofactor, o más bien debería ser por encima, porque es una molécula orgánica que tiene carbono, de una enzima que nos defiende contra los radicales libres, que es la glutatión peroxidasa. Así que necesito tener el glutatión reducido, es decir, con un hidrogenión. Pero ese hidrogenión, ¿quién tiene que cederlo? Tiene que cederlo el NADPH, que se forma aquí, en esta vía de las pentosas. ¿Sí me sigue? No está ahí, ¿no? Entonces es importante porque esta glutatión peroxidasa es de especial importancia como agente antioxidante del glóbulo rojo. ¿Sí? El 10% de la glucosa que entra al glóbulo rojo, ¿sí? La mayoría va a formar energía por la vía anaerobia, pero el 10% va a ir a entrar a formar o va a entrar en esta pseudo o falsa vía de las pentosas. ¿Por qué digo que es falsa? Porque como sabemos, el glóbulo rojo no tiene núcleo, entonces no tiene por qué andar formando pentosas, porque no hay que andar haciendo ni DNA ni RNA, pero sí tienen que hacer esta vía para poder formar NADPH. ¿Y qué es NADPH? A su vez de cera el hidrogenión al glutatión, y este puede actuar de cofactor por encima a la glutatión y defender al glóbulo rojo de los radicales libres.
Si entendieron, chicos, si no lo vuelvo a explicar. ¿No entendieron? ¿Sí o no? A ver, el glóbulo rojo no tiene por qué andar a formar ninguna petosa, porque no tiene núcleo, va a formar petosa. Pero sí tiene que formar mecanismos antioxidantes. Un mecanismo antioxidante de las células es la glutatión peroxidasa. Una peroxidasa, como la que estudiamos en el primer parcial, peroxidasa, catalasa, ¿se acuerdan? Eso se acuerdan. Entonces, esta enzima de aquí, esta peroxidasa requiere como cofactor o por encima, que sea lo preciso, el glutatión, que es un aminoácido, pero debe estar reducido. Es decir, cuando está reducido es porque ha recibido ¿qué cosa? Electrones. Por lo tanto, se oxida cuando cede electrones. Entonces tiene que estar reducido. Pero ¿de dónde viene este hidrogenión? Este hidrogenión viene de esta vía de las pentosas, que tiene dos fases, la fase redox y la hiperconversión. Entonces, como no tengo el glóbulo rojo es importantísimo, porque no tengo que formar estas pentosas, necesito formar NADPH. Para que este NADPH me ceda este hidrogenión y yo reduzca el glutatión y este pueda ser un factor de la peroxidasa y este me defienda la membrana plasmática del glóbulo rojo, de los agentes oxidantes, los radicales libres. ¿Sí me entendieron ahí? Más o menos. Bueno, si no hay que leer, voy a poner la forma. Ahora, ¿por qué este cuento hay que contarlo? Porque hay una anemia, hay dos anemias realmente hemolíticas, ¿sí? Hay varias anemias de tipo hemolítico. Hay varias causas de anemia, varias causas, eso es todo un capítulo. Una causa de anemia son las anemias hemolíticas, en las cuales por algún motivo el glóbulo rojo se destruye. Puede ser por un anticuerpo, puede ser un agente externo, un microorganismo, un parásito, un paludismo, ¿ya? O puede ser algo del metabolismo del glóbulo rojo. Entonces, hay personas que tienen un déficit de la enzima llamada glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, que hace que no se pueda reducir el NADPH, que no se forme, y por tanto no hay quien se dé el hidrogenión o glutatión, y por tanto el glutatión no puede ser la coenzima de la peroxidasa, y por lo tanto ese glóbulo rojo es susceptible a daño por radicales libres. También tienen una enfermedad llamada anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. No es tan infrecuente. Si hay, yo en el semestre anterior, una estudiante tenía esta anemia, y en la clase anterior, en el grupo F, una estudiante también tiene esta anemia. Se llama anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. Al no tener la glutatión peroxidasa activa, este glóbulo rojo es susceptible a daño, no al punto de morir, pero sí puede tener crisis, sobre todo situaciones de estrés de todo tipo, incluido el oxidativo, y sobre todo, por ejemplo, si la persona consume o tiene que ingerir o tratarse con drogas antimaláricas o antipalúdicas, drogas o antibióticos derivados de las sulfas, ingesta de habas, que es muy frecuente en personas que han escuchado, gente que come habas le da anemia. ¿Alguien está anemia o conocen a alguien? ¿No? Bueno, si no me lo cuenta después, porque la persona que en el F no lo quiso decir enfrente, me lo quiso decir después de la clase. No es tan infrecuente, ¿ya? Entonces, pueden tener este tipo de anemia. Y miren, lo interesante es que tratándose, cuando estamos hablando del metabolismo de los carbohidratos, terminamos hablando de una enfermedad hematológica, que es un problema del metabolismo del glóbulo rojo termina en una manifestación hematológica, que es otra especialidad. Hematología es otra especialidad. No estamos hablando de química. Entonces, eso es algo interesante, ¿ya? Hay otra anemia más, que es la que le sigue en frecuencia, que es la anemia hemolítica, que es una anemia llamada anemia por déficit de piruvato sinasa o piruvato sinasa. Esta anemia de aquí es la que, esta enzima de aquí es la que actúa en la glucólisis anaerobia. Sí, porque recordemos que el metabolismo del glóbulo rojo es anaerobio. ¿Sí? No tenemos mitocondrias, hacemos glucólisis anaerobia. Entonces, cuando me falta la piruvato sinasa, no puedo generar suficiente cantidad de ATP.
no para que todos mis glóbulos rojos se mueran, porque no es que se muera esta persona, pero sí va a tener un cierto grado de hemólisis, porque no genera mucho ATP y los glóbulos rojos, al no poder mantener las bombas con ATP suficiente, no pueden mantener los gradientes iónicos. Recuerden que yo les expliqué que una célula se muere cuando no puede dar el mínimo de energía para que las bombas en el momento funcionen y mantener el movimiento de aquellas moléculas que requieren un transporte con gasto de energía. Entre esos hay unos electrolitos, el sodio y el potasio. ¿Ya? Entonces, hay una anemia hemolítica. ¿Cuál es la compensación? Tienen el 2-desfosfinato aumentado, ¿sí? Sobre todo en el embarazo, actividad física, y es una anemia hemolítica también. Y asimismo, es un problema del metabolismo energético del glóbulo rojo y de los carbohidratos que se estén manifestando en una anemia, en una hemolítica. ¿Ya? También se ve también se puede ver en una infrecuente. ¿Ya? Ok, chicos, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando un poco más la voz, así que ahí como que aumenten el... Esto también es importante, así que presten atención. ¿Ya? Bueno, todo lo que les he explicado del metabolismo de carbohidratos está en MENS. Ustedes tienen que estudiar para el aporte de la próxima semana. Como sabemos, hay células que requieren de glucosa como su fuente principal o única de alimento. Entonces, es necesario mantener los niveles de glucosa en sangre estables, al menos en un mínimo. ¿Ya? Entonces, tenemos una reserva de glucosa en hígado, en músculo, ¿no? Y sobre todo la del hígado, que es la que puede dar glucosa a los diferentes tejidos, ¿no? El 80% de la glucosa que ingerimos en la dieta, el 80% ¿a dónde va a parar? A la neurona y al glóbulo rojo, y principalmente al glóbulo rojo. De ese 80%, a mí me parece que 3/4 partes o 2/3 partes va al glóbulo rojo. Ese es el principal cliente de la glucosa, ¿sí? El glóbulo rojo. Él le sigue la neurona, ¿ya? Y de ahí le sigue el músculo, el tejido adiposo y el resto de tejidos. Ahora bien, hay que mantener cantidades constantes de glucosa en la sangre, porque si no tengo glucosa en la sangre suficiente, una de las células que más va a sufrir es la neurona, ¿sí? La neurona, el glóbulo rojo. Cuando se le baja la glucosa en la sangre, ¿cómo se llama eso? Se llama hipoglicemia o hipoglucemia, como quieran llamarlo. El libro de Banks pone que es hipoglicemia cuando tengo menos de 45 miligramos por decilitro, pero eso puede variar. Hay que tocar de menos de 50, menos de 60. La cuestión es que una hipoglicemia nunca se lo olviden, grábenselo aquí hasta que se muera. Una hipoglicemia es una emergencia, Un paciente llega con inconsciente al hospital, desorientado, una de las cosas que hay que hacerle, aparte la gasometría, hay que hacerle una glucosa, porque puede estar inconsciente porque está hipoglicemia. ¿Por qué está inconsciente? Porque no le está llegando comida a quién? Al cerebro. Tú estás con daño cerebral o una hipoglicemia, es una emergencia, ¿sí? Paradójicamente es muy frecuente en los diabéticos. ¿Por qué digo paradójico? Porque la gente pensaría, tampoco se nunca olvida, la gente pensaría que el problema es que el diabético tiene el azúcar elevado. Claro que es elevada, pero cuando tiene hiperglicemia que es aumentado, ese daño es a largo plazo, pero el daño en agudo, es decir, en ese súbito, es hipoglicemia. El paciente se pone la insulina o se toma las pastillas, no come y se le baja la glucosa y le disminuye el final. Y esa es la emergencia más frecuente en un diabético. Un hipoglicemia es paradójico porque la gente piensa que es lo que no. Un hipoglicemia es bien frecuente. Yo no lo respondo. Les cuento mis anécdotas del internado, de donde yo leí que estaba en el consultorio de emergencia. Yo vi cualquier cantidad de gente llegando con hipoglicemia y todos eran diabéticos. ¿Ya? Se había inyectado la insulina, tomaban las pastillas y no habían comido nada. ¿Ya? O se calcularon mal la dosis, se pusieron más insulina, más unidades. Unidades. ¿Ya? Entonces es frecuente, no olviden, hipoglicemia, emergencia, no olviden. La glucosa, cuando la ingiero, se absorbe de 2 a 3 horas después de que yo como. Entonces, ahorita se toma una salchipapa, ¿verdad? A las 9:30 recién está esa glucosa.
glucosa en la sangre circulante? Más o menos de 2 a 3 horas. Va a depender, ¿no?, de la persona, de la cantidad, del pan, etc. Pero, ¿cómo yo hago para mantener los niveles de glucosa en la sangre constantes? Tengo el glucógeno, que es la primera línea de defensa contra la hipoglicemia. Se forma inmediatamente después de las comidas y su concentración es mayor en el hígado y se refiere a que la concentración por espacio, se podría decir, pero en cantidad total es el músculo que tiene más glucógeno, porque hay más masa muscular. Entonces, las reservas están así. En el hígado tenemos 75 gramos de glucógeno, que equivale al 5% de la masa tisular, pero de la masa no del cuerpo total, sino de la masa del hígado. Eso confunde, no es la masa total, es respecto a el órgano, ¿sí? Y eso equivale a 300 calorías. En el músculo tengo 250 gramos, que equivalen al 0.5 minutos, pero de la masa total del músculo, no del cuerpo, ¿ya? Y que representa 1000 calorías. Eso puede variar un poco de peso. Y en la sangre circulante tengo 10 gramos, que equivale a 40 calorías. Este gráfico aquí es importantísimo, así que atiendan. Está en el BENS, lamentablemente está borrosa la imagen. Yo la copié y la pegué en el BENS, porque tengo el acceso al libro virtual, porque no tengo el original. Pero aún así, si no la imagen original, me gusta pegarla, pero resolución. El libro empieza. El libro empieza con ustedes tan rúcula, pero yo prefiero empecemos desde el almuerzo, ya de aquí, 12 del día. Entonces, ustedes almuerzan, ¿verdad? Se eleva la glucosa en la sangre, la hiperglicemia que provoca en el páncreas, eso lo expliqué, que se secreta que hormona, la insulina, ¿verdad? Entonces, se eleva la glucosa en la sangre a las 2 horas del almuerzo, así como golpe de 2 de la tarde, se hace el pico que les decía, recuerden, un pico, se secreta la insulina, el pico desciende, pero a mí no me conviene estar en hipoglicemia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo hago yo para mantener un nivel estable de glucosa en la sangre? Empiezo a degradar ¿qué cosa? El glucógeno hepático, lo degrado, para que se vuelva otra vez a elevar la glucosa en la sangre. El glucógeno se acaba y vuelve a disminuir, pero otra vez me da hambre y voy a la cena ahora, o a la merienda, y otra vez en este pico, se le queda insulina, cae y otra vez se degrada glucógeno. Entonces, entre las comidas, ¿quién mantiene la glucosa estable? El glucógeno que se está degradando entre las comidas. Ahora bien, nos vamos a dormir. Y ahí estamos comiendo, ¿verdad? ¿Qué se degrada mientras estamos durmiendo? Se vuelve otra vez a degradar el glucógeno hepático. Y no es muscular, sino que el hepático es que le degrada la sangre. Pero, dependiendo de las horas que yo duerma, si duermo 8 horas, ese glucógeno va a ir descendiendo, se va a ir acabando. Y a las 8 horas más o menos en ayuno, ¿qué otra vía se activaba? La gluconeogénesis. Como dice ahí, se activa la gluconeogénesis. Entonces, esas últimas horas de sueño, ese largo sueño de 8 horas, que todos quisiéramos tener, ¿ya? ¿Sí? Hay esas últimas horas de sueño, ¿quién está manteniendo la glucosa en la sangre normal? Ya no es la glucogenólisis, ya no es el glucógeno, es la gluconeogénesis. ¿Por qué es importante eso? Porque hay personas que tienen algo llamado prediabetes, que no tienen diabetes todavía, pero tampoco están normales. En esas personas se cree que tienen un defecto de la gluconeogénesis, que tienen una gluconeogénesis que está muy activada, que está tomando mucha glucosa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes desayunan, se levantan y ahí el desayuno hasta través del pico, se inhibe la gluconeogénesis y otra vez activo la glucogénesis, la glucogenólisis y vuelvo otra vez aquí. Pero aquí que mantengo los niveles normales de glucosa. ¿Ya?
Entonces, eso es importante, si no lo repasamos, no tendremos diabetes, ¿no? Ok, entonces, la glucogenosis y la glucogénesis hepática. El glucógeno se degrada gradualmente entre las comidas. La glucogenólisis mantiene hasta 12 horas de ayuno durante el sueño, estamos dormidos, y también se activa la glucogenesis, como les acabo de explicar. El hígado produce glucosa, como ya explicamos, ¿no? La glucogenesis produce glucosa a partir de los glúcidos. ¿Cuáles son los glúcidos? Aminoácidos, lactato y glicerol. Y energía viene del tejido adiposo. La glucogenólisis muscular también degrada glucógeno, pero este no puede matar la glucosa a la sangre, solamente queda como una reserva para el propio músculo. ¿Por qué? Porque le falta una enzima llamada la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? La grasa es la principal fuente de energía del músculo esquelético. No sé cómo se lo expliqué, ¿no? En contracción lenta, sostenida, en condiciones basales, el músculo saca energía de la grasa. En contracción súbita, rápida, ahí en cambio le da el glucógeno. Ok, entonces vamos con la glucogénesis. La glucogénesis se da tanto en el músculo como en el hígado, que es el sitio de reserva de glucógeno. El hepatocito es rico en transportadores GLUT2, que tampoco dependen de la insulina. Es decir, la glucosa entra, no depende de que haya o no haya insulina, así como en el glóbulo rojo está la GLUT1. Entonces, el hepatocito es rico en una enzima llamada glucosinasa, que es quien fosforila la glucosa que está entrando. Esta, en los otros tejidos, no se llamaba glucosinasa. Si se acuerdan, se llamaba exosinasa. ¿Por qué cambia de nombre? Porque, a diferencia de la exosinasa, la glucosinasa no se inhibe por la cantidad de productos. ¿Se acuerdan cuando veíamos glucólisis y decíamos que la regulación de las enzimas era por cantidad de sustrato y con puntos intermedios? No sé si lo recuerdan. A diferencia de la gluconeogénesis, que la regulación de las enzimas era hormonal. ¿Se acuerdan? No, se tiene que repasar. Entonces, ¿en qué se diferencia la exosinasa de la glucosinasa? De que esta no se inhibe por la cantidad de productos. Entra glucosa y la sigue fosforilando. No se inhibe. ¿Ya? Entonces, entra la glucosa, se activa la glucogénesis y la glucólisis. Entonces, brevemente, la glucogénesis hepática. La glucosa entra, la fosforilo, ¿sí? De ahí le cambio de posición el fósforo, de la posición 6 al 1, le meto un compuesto energético de fosfato llamado el UDP, formo glucosa UDP, glucosa, y la UDP glucosa, después le retiro el UDP y un compuesto de energía, y la glucosa la voy metiendo a una cadena ya preformada de glucógeno que existe en el hígado y en el músculo, ¿no? Esta UDP glucosa es la que le llaman la semilla del glucógeno. ¿Ya? Entonces la glucogenólisis en cambio es lo contrario. Ahora vamos a degradar el glucógeno. Permite la degradación de glucosa a partir de la sangre, a la sangre posterior a su absorción. Hay varias etapas que tiene la glucogenólisis, ¿no? Recordemos que el glucógeno es un polisacario ramificado. Tenemos una glucógeno fosforilasa que va cortando la cadena, una enzima desramificante que va rompiendo las ramificaciones, y finalmente tenemos la glucosa fosfatasa que va a retirar ese fósforo para que la glucosa pueda salir a la circulación. Acá está resumido glucogénesis y glucogenólisis. Tengo glucosa porque la he comido, ¿verdad? La hago entrar al hepatocito, coagulación muscular, la fosforilo, la transformo en glucosa con fosfato, UDP glucosa, formo glucógeno, extiendo la cadena, ramifico. Ahora viene la fosforilasa, que es la que rompe los enlaces, la fosforilasa. ¿Sí? La glucosa, no fosfato, le retiro el fósforo y le veo la glucosa a la circulación. ¿Sí? ¿Sí entendieron, chicos, hasta ahí o no? ¿Sí? Bueno, la regulación de la glucogenólisis y la glucogénesis es también hormonal. Vamos a hablar por hormonas. ¿Cuáles son las enzimas? No sé si acá lo dice. A ver, las enzimas que regulan la glucogénesis son la glucógeno sintasa, la glucogénesis, y de la glucogenólisis, las que regulan son la glucógeno fosforilasa y la glucógeno fosfatasa también, pero sobre todo la fosforilasa. ¿Ya?
Bueno, ¿quién regula la glucogenólisis? La regula el glucagón, la adrenalina y el control de la insulina. ¿Qué hace el glucagón? Su función principal, el glucagón es una hormona que también es secretada por el páncreas, pero que hace lo contrario de la insulina. ¿Sí? Entonces, su función es activar la glucogenólisis hepática. Activa la glucogenólisis hepática para mantener la normoglicemia. ¿Cuándo se secreta el glucagón? Cuando tenemos ayuno o entre las comidas o baja calidad. Cuando tengo hiperglicemia, ¿qué se secreta? Insulina. Cuando tengo hipoglicemia, ¿qué se secreta? Glucagón. ¿Ya? Es lo contrario. ¿Sí? La adrenalina. Por ejemplo, van a tener un momento de adrenalina, ¿verdad? Una emoción fuerte. ¿No? La adrenalina se secreta producto del estrés. Pero hay varios tipos de estrés. Hay un estrés fisiológico, por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio. Si hago ejercicio, necesito más energía. Entonces se secreta adrenalina para que el músculo tenga glucosa, ¿sí? Glucosa a disposición. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un deporte, nos caemos, nos pegamos, nos raspamos, al inicio decimos, no me duele, ¿sí o no? Porque la adrenalina hace que no sintamos mucho el dolor, pero cuando ya se baja, ahí sí ya me duele, sí me raspé, me dolió, ¿sí o no? Eso no me duele al inicio, pero mentira. Esa es la adrenalina que está haciendo su efecto ahí como analgésico, pero cuando se baja la adrenalina, ahí sí ya me duele. Hay un estrés patológico, por ejemplo, cuando tengo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad somática, me refiero que a algo que estoy orgánico, ¿no? Estoy bebiendo sangre, se bebe la adrenalina, ¿no? ¿Se acuerdan que la adrenalina, angiotensina y loterones, que terminaba formando no adrenalina, catecolaminas? ¿Ya? Y un psicológico que es cuando yo me siento amenazado, siento un problema, un estrés y libero adrenalina, ¿ya? Se me sube la presión, ¿ya? Y también, si yo tengo un problema, una emoción, sea positiva o negativa, degrado glucógeno, activo la glucogenólisis y se me eleva la glucosa. Si ustedes tienen un familiar que tiene diabetes, ¿ya? Y ha estado estresado o tiene una emoción fuerte, se habrán dado cuenta que se le sube la glucosa. ¿La vez han escuchado que lo han visto? Sí. Eso se llama hiperglicemia emocional. Y eso es porque liberan adrenalina. Puede ser una emoción positiva o negativa. Tengo una contrariedad, o no sé, metió el gol el equipo de sus amores, un gol, y se libera también adrenalina. ¿Ya? Entonces, una hiperglicemia emocional. El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Sí? Se secretan las suprarrenales y tiene diferentes picos a lo largo del día. ¿No? Y también provoca hiperglicemia. ¿Sí? Porque activa la glucogenólisis. Si yo te activo la glucogenólisis, te seguiré causando hiperglicemia. ¿Ya? Ahora vamos con la glucogenólisis muscular. El músculo carece de receptores para el glucagón. Esta que está acá es la regulación de la glucogenólisis hepática. Pero ¿quién regula el músculo? Al músculo, y también carece de la glucosinfatasa, que es la que no le puede dar el fósforo, que dice que la glucosa no pueda salir. La glucogenólisis se activa básicamente por dos cosas. Por la adrenalina, porque tiene receptores metaadrenérgicos, y también está regulada la glucogenólisis muscular por la cantidad de ATP que tiene el músculo. ¿Sí? Entonces, si yo veo que tengo ATP suficiente, se inhibe. Si tengo ADP o AMP, en cambio esta activa la glucogenólisis. Si tengo mucho AMP, eso no me interesa al músculo. ¿Qué es el músculo? ATP. Si tienes mucho AMP, activa la fosforilasa, que es esta enzima que cortaba y degradaba el glucógeno. ¿Sí? Y también se estimula con la misma adrenalina. ¿Quién estimula la glucogenólisis muscular? Dos cosas, la adrenalina y las cantidades de AMP. ¿Y quién le inhibe? Grandes cantidades de ATP. Entonces ven que es diferente la regulación de la una hepática que de la muscular. Ok, ahora vamos con lo contrario, vamos con la glucogénesis.
No, sí la mencioné ya, la glucogénesis, claro, sí la mencioné. ¿Quién regula la glucogénesis? También es una relación ortogonal. Tenemos a la insulina, que tiene un efecto contrario al glucagón, y el glucagón que también estimula la glucogénesis, ¿no? La insulina estimula la glucogénesis y el glucagón la glucogenólisis, es lo contrario. ¿Qué hace la insulina? La insulina hace que se active la glucogénesis, durante y después de las comidas, el exceso de glucosa se ha formado energía. ¿Y qué es lo que hago? La mando a guardar al músculo o al tejido muscular o al hepático. Y si ya tengo suficiente, ¿qué hago? La mando a formar tejido adiposo. Una cosa importante, la insulina no solamente regula a los carbohidratos, la insulina también regula el metabolismo de los lípidos y el recambio proteico. Eso no lo olviden, ¿ya? Entonces la insulina, contraria al glucagón, la insulina actúa en aquellos tejidos que tienen el receptor para esta. ¿Y cuál es el receptor de la insulina? Es el GLUT4, que está presente principalmente en músculo y en adipocitos. Es decir, el músculo y el adipocito necesitan esta insulina para que la glucosa pueda entrar, ¿sí? A diferencia de GLUT1, GLUT2, que no dependen de insulina. La glucosa entra libremente al glóbulo rojo, a la neurona y al hepatocito. No depende de insulina. Quien depende de la insulina para que entre la glucosa es el músculo y el tejido adiposo. La persona que tiene diabetes, aparte de tener un problema de metabolismo de los carbohidratos, también tiene un problema de metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Como no olviden, un paciente con diabetes, un paciente se dice dislipidemia, que dice que tiene los lípidos elevados en la sangre. Va a tener elevado el colesterol, los triglicéridos, y va a tener alterado el recambio proteico también. Tiene tres problemas en realidad. Bueno, algo interesante que yo les mencionaba, ¿no? Cuando veíamos regulación de las enzimas, de las metabólicas, basta que a mí me falte una enzima para que yo tenga una enfermedad. Acabamos de ver que si me faltaba la glucosfosfatodehidrogenasa y la pirobatocinasa, tenía una anemia hemolítica, ¿cierto? Acá puede que me falte una enzima que me regule las vías del glucógeno, y sobre todo van a tener va a ser sobre todo muy problemático si tengo aquellas que me alteren la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno. Porque, ¿qué pasa si yo no puedo degradar el glucógeno? ¿Qué pasa? Se me empieza a acumular. Así se empieza a acumular. Y cuando yo acumulo algo en algún sitio, eso hace mal negocio, ¿no? Yo esto aquí lo comparo de la siguiente manera. Todos han visto esos programas de la gente que acumula cachivaches, ¿verdad? Tonterías. O cosas que para ellos son importantes, porque para otros puede ser una tontería, pero para él genera un café que lo hace, ¿sí o no? Siempre esos programas compran cosas, acumulan chatarra, tonterías. Acumulan tantas cosas que ya no pueden ni bañarse, ni ir al baño, se meten las ratas, las cucarachas. ¿Y cómo termina eso? Tienen que sacar a esa persona de la casa, porque ella no puede vivir, ¿sí o no? Lo mismo ocurre acá. ¿Qué pasa si se me acumula tanto glucógeno en el músculo, en el hígado? Adivinen qué se me termina dañando. El hígado y el músculo. Me quedo sin hígado, me quedo sin músculos. ¿Ah? Tengo problemas cardíacos, tengo problemas motores, en la motricidad de la musculatura esquelética, ¿ya? Hay una serie de consecuencias que vamos a mencionar muy brevemente, ¿no? También, ¿qué pasaría si no puedo degradar el glucógeno? Tendría riesgo de estar en hipoglicemia, porque ¿qué es lo que me defiende de la hipoglicemia? El glucógeno, la glucogenólisis. Y si no lo puedo degradar, ¿qué pasa? Estoy en riesgo de hipoglicemia. Y si estoy en riesgo de hipoglicemia, estoy en riesgo de daño cerebral. Porque una hipoglicemia me causa daño cerebral. Hay varias enfermedades que tienen que ver con los trastornos del almacenamiento de glucógeno. Eso se llama glucogenosis. No es
digamos que lo ideal, aprenderse las cosas por el nombre de quien la descubrió, porque uno se olvida de ese nombre y no sabe ni cómo pronunciarlo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, mejor sería llamarla glucogenosis tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6. O se quiere llamarla enfermedad de von Gil, o von Gil, que no sé cómo se pronuncia, no sé alemán, Po, que será ese idioma, italiano, español, portugués, no lo sé. Tori, Andersen, McCarter, Hertz. Bueno, mejor sería llamarlas por su numeración. Entonces, estas enfermedades de aquí van a repercutir sobre la persona. Yo les cuento que tampoco son tan infrecuentes. Es infrecuente o raro lo que no se investiga. Llegó un paciente al hospital hace 3 meses, tenía esta enfermedad, era un niño, tenía glucogenosis tipo 1, llegó un niño, ese niño falleció por la misma hipoglicemia, tenía daño cerebral, ya tenía episodios de hipoglicemia grave, y terminó falleciendo. Yo les voy a traer el caso de la próxima semana, porque no tuve tiempo de sacar, se lo voy a traer la próxima semana. Ya, entonces, no es que tampoco es algo raro, sí, estaba diagnosticado en el Roberto Gilbert, pero fue al hospital del seguro, porque la cobertura de la madre, que era trabajadora, ¿no? El Roberto Gilbert es una medicina subsidiaria, que es gratis, ¿no? Entonces, bueno, y tenía ya la enfermedad ahí diagnosticada, estuvo unos días ahí, fue transferido a mi casa a Bustamante, pero falleció, tenía 2 años, un mes. ¿Ves? ¿Sí se ven las cosas? Pompe, Tori, McCarter, esta de aquí no es tan diferente. Esto yo se les apunté a mí. Pero prevención clínica, no he podido hacer el examen que es biopsia de músculo, porque no se lo quiere hacer. ¿Ya? Pero tiene esa enfermedad. Mi amigo me decía, bueno, es un nuevo amigo, ya, tampoco es que tenemos años, ¿no? Somos un año. Entonces me decía, yo hago ejercicio y al ratito me acalambre. Entonces dije, calienta, estira. Cuando se me ocurre, no, pues tiene enfermedad de McCarter. Esta enfermedad de aquí, el paciente te dice que cuando hace ejercicio le dan calambre. ¿Por qué? Porque no tiene la fosforilasa y no puede degradar glucosa. Entonces termina teniendo fatiga y calambres musculares. ¿Cuál es la solución? Que media hora antes se tome una bebida azucarada, cosa que cuando inicie el ejercicio haya glucosa circulando que la pueda absorber, para que no tenga que depender de degradar el glucógeno, sino que la glucosa ya esté entrando al momento de hacer el ejercicio. Esa es la solución. Y dicho y hecho, ahora porque surfeamos, también surfea, así fue que decimos, ¿ya? Entonces, cuando estamos en el Caribe, media hora antes de llegar a la playa, allá cómete una cosa dulce, porque vamos a entrar al agua, para que no te acalambres, es peor del mar acalambrado, imagínate. Entonces, el mar es el mar no le vas a ganar, ¿ya? No hay que respetarlo, ¿ya? Nunca le vas a ganar al mar, ¿ya? Entonces hay que estar preparado. Esta bronquitis que les decía es bastante frecuente, yo creo que es la más frecuente de todas estas, fue la línea que les dije que vamos a comentar la siguiente semana, y esta de McCarter, ya les digo, mi amigo tiene eso, entonces que no se quiere hacer la biopsia del músculo, debería verse la biopsia, cierto acúmulo de glucógeno en el miocisto, no se la quiere hacer la biopsia, pero por presunción tiene eso, porque dicho y hecho, come algo antes de hacer ejercicio, media hora antes y no tiene un calor. Bueno, ya que estamos hablando y hemos terminado el metabolismo de los carbohidratos, hay que empezar ya de diabetes. El principal trastorno del metabolismo de los carbohidratos es la diabetes. A pesar de que no es que es un problema de un carbohidrato, el problema de diabetes ¿cuál es? Que nos falta una proteína, porque la insulina es una proteína que nos está faltando, ¿ya? Sin embargo, se repercute en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo es un niño de una madre diabética? Ojo que ustedes van a ser madres, van a ser padres, ¿no? Van a ser pediatras, oncólogos. Entonces, esto va a estar a la orden del día. Y como a la gente le gusta comer y comer mal, y estamos inundados de bebidas azucaradas y exceso de calorías, entonces es frecuente. Ojo que también hay la diabetes gestacional. No quiere decir que porque yo no tenga antecedentes de diabetes,
y queda la mujer embarazada, no quiere decir que ustedes no puedan tener diabetes. Pueden tener diabetes en el embarazo, con hipertensión en el embarazo. ¿Cómo es ese niño de la madre diabética? Es macrosómico, es grande, es gordito. ¿Por qué? Porque tiene bastante glucosa. Le llega bastante glucosa, dulce le llega, entonces come, y sale grande, y sale macrosómico. Pero hay un problema con esta situación. Este niño ya va a nacer con un páncreas que ya está un poco estresado, porque va a tener hiperinsulinemia. ¿Sí? Como tiene una gran cantidad de glucosa, yo obligo a que este páncreas haga más y más también insulina. Y eso es malo porque yo estoy sobrecargando desde el útero a ese pobre niño. Le voy a quemar el páncreas, ya se lo estoy quemando desde el útero, el pobre páncreas, estoy fundiendo la mano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el niño nace, ¿ya? Y ahora tienen que lactar, tienen que ser amamantados, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que ya no le llega suficiente glucosa. Y como tiene un exceso de insulina en las primeras horas de vida, en esas primeras horas de vida, ese niño está en riesgo de hipoglicemia. El niño de la madre diabética en las primeras horas de vida está en riesgo de hipoglicemia, porque tiene una gran cantidad de insulina circulando. Y la glucosa que está entrando ahora ya no está entrando tan rápido ni tan fácil, porque ahora depende de que él llore y coma. ¿Sí? ¿Entienden el riesgo? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y también, como no se ha visto en la necesidad de tener, no ha estado en ayuno, porque le llega la glucosa a gran disposición, no ha estado en ayuno, tiene un poco dormida la gluconeogénesis, lo cual agrava la hipoglicemia. ¿Ya? Tengo mucha insulina y tengo dormida la gluconeogénesis. Entonces estoy en riesgo de hipoglicemia. Es paradójico. Siendo un niño, digamos que de una manera diabética, el riesgo de tener hipoglicemia en primera hora de vida. ¿Sí entendieron? Si no, morir, claro que se puede morir, pero si tú ya sabes que la madre es diabética y que viene un niño macrosómico, que toma la pediatra neonatóloga las precauciones para poder evitar esa hipoglicemia. No soy pediatra neonatólogo, tampoco soy pediatra, ¿no? Me imagino que le tendrán conectado una vía para pasarle glucosa. ¿Ya? Es una buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no lo he leído. Pero sí es verdad que muchos, el compañero preguntó si puede hacer con diabetes. Yo entendería que no, porque sale ese páncreas igual nuevo, sale 0 kilómetros. Pero sí es verdad que hay muchos niños, muchas personas con diabetes tipo 1 que se manifiestan en los primeros meses de vida. ¿Sí? Eso sí es verdad. 6 meses, 8 meses, ahí tú manifiestan la diabetes. Y lamentablemente, ¿saben cómo debutan? Con cetoacidosis. ¿Sí? Debutan entrando en coma. Un niño recién nacido, un niño menos de un año, que les hace un coma, hay que descartar cetoacidosis. Porque eso es quizás una de las cosas que hay que descartar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más también cuando nos veamos diabetes, ¿no? Lo contrario, como un niño de una madre desnutrida, bueno, va a estar flaquito, va a estar con bajo peso, ¿sí? Y claro, va a tener poco glucógeno y también va a estar en riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no tiene mucho glucógeno formado y porque tampoco va a tener los sustratos para activar la gluconeogénesis. Le va a faltar músculo, aminoácidos, lactato, y le va a formar grasa para poder activar la gluconeogénesis. Entonces, ambos están en riesgo de hipoglicemia. El de acá porque tiene mucha insulina y tiene dormida la gluconeogénesis. Y el de acá porque le falta la materia prima para poder hacer glucógeno y hacer gluconeogénesis. Ambos están en riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia es una emergencia. Ustedes de hipoglicemia se mueren con hipoglicemia. Hay que pasarles una solución hipertónica que destroza el 50%, ¿sí? O al 20%, hipertónica. Se le manda ahí, se dice bolo para pasarle más rápido, o también se puede utilizar, yo no lo he visto en el hospital, pero también se puede poner glucagón para degradar glucógeno. ¿Hay alguna pregunta?